Vaya conmigo a Revelaciones capítulo 1, Apocalipsis 1. Vamos al Señor en oración. Señor, venimos ante usted en esta tarde y hemos tenido todo un día de estar aquí. Qué glorioso es estar llenos de la verdad, llenando nuestros corazones con verdades gloriosas, y cantamos en esta mañana y fuimos recordados del Evangelio y fuimos recordados de la urgencia de compartir el Evangelio. Y en esta tarde le pido, Señor, que nuestros corazones volteen hacia arriba y se enfoquen en el futuro, a ese día donde Cristo va a regresar y va a reinar como Él debería de hacerlo. Le pido, Señor, que mientras estamos construyendo una fundación de entender lo que la Biblia dice del futuro, le pido, Padre, que cambie nuestros corazones, nuestras mentes, y que nos ayude a leer la Biblia de una manera que podamos entender toda la historia redentiva desde el principio. Y le pido, Señor, que en esta tarde podamos hacer eso. Le pido en nombre de Cristo. Amén. Como usted recuerda, antes de empezar la serie sobre el milenio, estuvimos queriendo estar enfocados en predicar poco a poco sobre ese tema para que la gente no se fuera, pero la realidad de esto era compartir una fundación muy importante, que yo creo que si usted se queda conmigo en esta serie del milenio, usted podrá entender todo el plan de Dios. Y en esta serie sobre el milenio continuamos construyendo una especie de pirámide en la que pasamos una cantidad significativa de meses en las piedras de los cimientos más bajos, lo que facilitará la colocación de las piedras más altas. Y es muy tentativo brincar a lo de arriba, empezar a ver lo que está pasando, y a pesar de que es tentador y ser directamente a esos detalles, nosotros somos la minoría en esto, y estamos en la miniserie que llamé Fundamentos del Premilenialismo. Y en los primeros dos mensajes describí el legado del premilenialismo, y esta noche me gustaría compartir y delinear los métodos del premilenialismo, esencialmente haciendo la pregunta: ¿cómo llegamos a las conclusiones teológicas del premilenialismo? La creencia de que en el futuro Cristo regresará físicamente, establecerá un reino intermedio en la tierra y reinará por 1000 años, luego traerá el juicio final de los perdidos y el estado final. ¿Por qué creemos eso? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Ahora, solo para estar seguros de que estamos hablando el mismo idioma, permítanme recordarles brevemente un par de definiciones. La palabra premilenialismo la uso mucho, pero eso simplemente quiere decir que Cristo regresará antes del establecimiento de su reino. Eso es lo que quiere decir la palabra premilenialismo. También hablamos mucho del amilenialismo. Quiere decir que Cristo está reinando sobre la tierra ahora, y su reino ha sido establecido en la tierra, en la iglesia, y la iglesia es el nuevo Israel ahora. Las promesas del Antiguo Testamento, Israel ahora se transfieren a la iglesia porque Israel crucificó a Cristo. Eso es lo que el amilenialismo enseña. Luego también tenemos la creencia que está regresando hoy en día el postmilenialismo, que quiere decir la difusión del Evangelio transformará el mundo hasta que sea cristianizado y Cristo regrese para reinar. Eso es lo que eso quiere decir. Luego también he usado la palabra dispensacionalismo, y esa es una palabra muy larga que quiere decir la creencia de que la Biblia es una historia unificada con el plan redentor de Dios llevado a cabo en varias épocas. Las características importantes del dispensacionalismo incluyen confiar en un método de estudio de la Biblia que no se basa en la espiritualización de textos proféticos, un futuro para el Israel literal como la principal nación salva del mundo, y una distinción entre Israel y la iglesia es el cuerpo de creyentes entre Pentecostés y el arrebatamiento, la segunda venida, según el punto que viste sobre el arrepentimiento.
Y otra palabra muy importante es la palabra hermenéutica. El primer libro que leí sobre la hermenéutica fue un libro intenso, pero fue un libro que me ayudó y quiere decir simplemente métodos de estudiar la Biblia o un método para interpretar cualquier literatura. Y eso es lo que usa el mundo para interpretar la literatura. Y esto simplemente recordándole unos términos. Y al igual que los últimos dos mensajes, este es realmente un mensaje en dos partes, los métodos del premilenialismo. Y realmente tengo un objetivo principal. Es uno que me apasiona, mostrarle que puede tomar la Biblia al pie de la letra, que puede confiar en lo que lee, es lo que Dios tenía la intención de decir la primera vez. Y la gente que cree eso, usted es la minoría y quiere darle confianza de que usted puede confiar en lo que está leyendo en la palabra de Dios y que los significados no son tan oscuros que solo unos pocos elegidos puedan entenderlos. Ahora, sería razonable que se preguntara a sí mismo, tal vez susurrando a la persona que está a su lado, le será preguntado ¿por qué me someta a un sermón, si incluso un sermón en dos partes sobre el método de estudio de la Biblia? ¿Qué clase de sermón es este? Y es posible que incluso esté tratando de cronometrar su salida cuando miró mis notas. Y estamos poniéndole atención si usted es el que se quiere salir de aquí. Estoy jugando. Esa es la razón por la que esto es tan importante. Su teología determina cómo vive su vida, cómo vive ante el Señor, por lo cual responder a la pregunta de cómo determino mi teología es de importancia vital. Es así de importante. Y como premilenistas, nuestro punto básico de discordia con cualquier sistema teológico es que debes tener el orden de la teología y la hermenéutica correctos. Un punto de vista teológico no es una hermenéutica, no es un sistema de estudio de la Biblia, no puede mezclar estos dos. ¿Por qué? Porque ahora estás interpretando la Biblia según el sistema teológico que has elegido creer. Y eso es incorrecto. El teólogo del pacto Douglas Van Dorn en su texto de Teología del Pacto escribe esto. Teología del Pacto es una manera de leer las Escrituras. Si mira la falacia con eso, que primero usted crea un sistema teológico y luego usted abre la Biblia y la estudia a través del lente de ese sistema. Uno de mis teólogos favoritos, Richard Mayhew, responde duramente a este punto. Y él escribió esto: una teología no es una hermenéutica. Una buena hermenéutica, principios de interpretación de la literatura aplicada por un exégesis hábil, puede conducir a una teología, pero no al revés. Cuando ellos, los no premilenistas, no alcanzan su fin teológico preconcebido, usan hermenéutica normal que les ha servido bien en otras de las demás áreas de la teología, cambian su hermenéutica para producir las conclusiones predeterminadas con las que comenzaron. La hermenéutica que nosotros usamos, que nos da un entendimiento correcto de la Trinidad de Cristo, de todas las cosas teológicas, si usted las cambia, porque usted ha cambiado su visión de Israel o de la iglesia, y usted empieza a cambiar cosas de la Biblia por ese sistema, entonces eso empieza a dar problemas. Y cualquier persona puede empezar a ver el problema con eso, y específicamente cuando se trata de la identidad de la iglesia, el futuro de Israel, en los últimos tiempos, en general, el método de estudio de la Biblia cambia para adaptarse a la teología, y ahora hay un problema. El doctor Charles Ryrie escribió en su habitual estilo comprensible: toda doctrina debe basarse en principios sólidos de interpretación, de lo contrario la doctrina debe cambiarse. Así que, en otras palabras, si teología no cambia su teología, usted hace al contrario de eso. Así que en este mensaje, dos partes, quiero mostrar los métodos del premilenialismo para que puedas tener la confianza de que usted puede saber lo que enseña la Biblia.
Yo estoy bien en contra de que usted ocupa expertos para entender la Biblia. Y estos son los puntos generales que quisiera compartir con ustedes. Quiero empezar a enseñarle la pendiente resbaladiza de separar al pueblo de Dios de la palabra de Dios. También quiero enseñarle un ejemplo moderno de una pendiente resbaladiza, principios básicos de la hermenéutica premilenial. Es otro punto. Ese otro punto también, principios específicos de interpretación de la profecía bíblica, y también el otro, el atractivo del premilenialismo. Y voy a acabar de una persona que tengo algo que decir sobre esto. Y al final de nuestro tiempo esta noche y la próxima les mostraré una aplicación práctica importante para nuestros pensamientos. Y vamos a estar en Revelaciones 1 y vamos a tomar un tiempo en llegar ahí, pero primero vamos a ver la pendiente resbaladiza de separar el pueblo de Dios de la palabra de Dios. Hay otro amigo que yo conozco de una persona que cree en la veracidad de la Biblia. Están muertos, pero son amigos. Y hay otro hombre que estaría dispuesto a tomarse el tiempo para dar un par de mensajes sobre la necesidad de que el pueblo de Dios entienda la palabra de Dios, y ese hombre es William Tyndale. William Tyndale era una figura clave a principios de la Reforma inglesa. Creía que Inglaterra se encontraba en un triste estado espiritual, y el principal problema era que las únicas Biblias estaban en latín y eran propiedad de la Iglesia Católica. No había Biblias. Y sintió que sería imposible evangelizar a los perdidos a menos que pudieran comprender la verdad del Evangelio en su propio idioma. A principios de las décadas de 1520, Tyndale estaba cenando con un sacerdote católico que le dijo a Tyndale: habíamos estado más privados de la ley de Dios que la del Papa. En otras palabras, estaba diciendo que estábamos mejor sin la palabra que con el Papa. Y Tyndale replicó al otro invitado de la cena: desafió al Papa y todas sus leyes. Dijo que si Dios le perdonara la vida de muchos años, haría que un niño que conduce el arado supiera más de las escrituras que él. Él decía que él quería que cualquier niño supiera más de la Biblia que su padre. Ese día no fue original de Tyndale. El erudito griego Erasmo acababa de publicar su Nuevo Testamento griego basado en los muchos manuscritos griegos del Nuevo Testamento que había estudiado, consultado con la esperanza de que los traductores lo usaran para poner el Nuevo Testamento en el idioma del lector. En el prefacio de este Nuevo Testamento griego escribió que ojalá el labrador cantara un texto de la escritura en su arado y que el tejedor las tarareara al son de su lanzadera. Tyndale hizo que la ambición de su vida fuera traducir la Biblia al inglés, y esto eventualmente causó su martirio, siendo quemado en la hoguera por la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué la Iglesia Católica estaba tan aferrada a no compartir la Biblia? Porque ellos querían retener el control de la gente al retener la verdad. Es lo que ellos querían hacer. Y ellos tenían todo el poder. El catolicismo, el poder sobre las personas, depende de afirmar que ellos son los únicos que pueden interpretar correctamente la Biblia. Bueno, ahora que los días de la gloria de ellos, en los que nadie más que los sacerdotes podían leer la Biblia por sí mismos, terminaron, y la religión católica ha tenido que reafirmarse. Hoy, el catecismo de la Iglesia Católica afirma: la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios, así que afirman que las escrituras y la tradición de la Iglesia son iguales en autoridad. Y ahora se lo llevan a otra altura. La tarea de dar una interpretación auténtica de la palabra de Dios, sea en su forma escrita o en forma de tradición, ha sido encomendada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Esto significa que la tarea de interpretación ha sido encomendada solamente a los obispos. Y usted podrá decir: bueno, yo no soy católico, así que no tengo que preocuparme por eso. Nadie está tratando de separarme de la palabra de Dios. Y déjeme decirle: sí lo hay. Hay una pregunta. ¿Existe un sistema teológico destacado en los círculos protestantes
que no se puede discernir a menos que los expertos arrojen luz sobre él? ¿Existe un sistema que afirma que debe tener teólogos que se lo explique para que pueda comprender lo que la Biblia realmente significa? ¿Hay un sistema así? No estoy hablando del papel legítimo del maestro de la Biblia talentoso que le explica la Escritura. En última hora, la hermenéutica que use para explicar el significado de la Biblia es accesible también para usted. Usted también podría estudiar griego y hebreo, también podría hacer estudios contextuales e históricos de un texto bíblico, también podría hacer observaciones de un texto. Con suficiente tiempo y esfuerzo, usted mismo podría llegar a las mismas conclusiones que yo lo hago más rápido porque dedico todo mi tiempo a eso. Yo lo hago más rápido por eso. Y ese es el gozo de predicar, que tú obtengas el beneficio de mi entrenamiento formal de 35 años enseñando la Biblia y las 15 horas que paso estudiando en un mensaje comprimido en 1 hora. Y usted se beneficia de eso, y ese es el gozo mío. Pero con todo mi corazón, con suficiente tiempo y recursos, con los métodos apropiados de estudio de la Biblia, usted llegaría a las mismas conclusiones. Y aquí en Grace Bible Church ponemos a su disposición oportunidades para que aprenda sus métodos de estudio bíblico para que usted pueda alimentarse de la palabra de Dios. Y regresando a la pregunta, ¿hay un sistema de teología prominente en los círculos protestantes que es imprescindible a menos que los expertos arrojen luz sobre él? Que ninguna cantidad de simplemente estudiar el texto de las escrituras y materiales de apoyo tales como estudios de lenguaje, estudios gramaticales, antecedentes históricos, etc., sería suficiente para llevarlo a la verdad para la cual debe tener teólogos que le den. ¿Ocupa verdaderamente teológicos? Y sí, la respuesta es sí. El amilenismo estaría en la parte superior de esa lista, lo que nos dice que la iglesia es el nuevo Israel y que las promesas nacionales literales a Abraham ahora son simbólicas de la iglesia y que Cristo está reinando sobre la tierra ahora solo sobre la distancia. Esas conclusiones no han sido sacadas de la palabra de Dios, eso ha salido de un sistema teológico. Así que déjeme darle un ejemplo moderno donde la gente dice que usted ocupa expertos para que le enseñe la Biblia. Yo creo que en todo mi corazón que una interpretación de la Biblia no puede arrancarse simplemente de lo simple que es de abrir la palabra y leerla, y que ocupamos hombres que nos enseñen lo que esto quiere decir porque nosotros no podamos entender. Una interpretación legítima es que la gente dice que Israel ha sido reemplazado por la iglesia porque los teólogos lo han dicho eso. Y esto confunde a la gente. Y estos teólogos históricamente han sido hombres de Dios buenos, piadosos, profundos, eruditos, que aman al Señor con todo su corazón y que nosotros anduviéramos con ellos y conviviéramos con ellos y compartiéramos nuestros esfuerzos con ellos. ¿Y por qué los dudaríamos? No dudaría su sinceridad, pero simplemente dudo los métodos que usaron para interpretar la palabra. Con respeto lo digo. Ahora, le voy a dar un ejemplo de lo que está pasando. Voy a entrar en la maleza de algunos detalles profundos de un ejemplo moderno, pero los detalles no son el punto. El punto de esta larga ilustración que estoy a punto de dar es la que quiero dar hoy. Realmente cualquier sistema de la teología no es premilineal, se basa en expertos y figuras históricas para decirle que esto es verdad y que no. Como un pastor, trabajo muy duro en tratar de recordar que para muchos de ustedes se van a levantar en la mañana y usted a lo mejor va a pasar 15 minutos en la palabra de Dios y tratar de orar, pero después usted tiene que ir a trabajar y tiene niños y tiene problemas y a lo mejor va a tener tiempo para orar poco en el día, pero yo quiero estar seguro que no les quiero enseñar de una manera que no nos haga sentir que la palabra de Dios usted no la va a poder entender si no se la enseño. Entonces vamos a estudiar lo que voy a enseñar en esta tarde.
Mi ejemplo es el libro de Revelaciones. Hay dos maneras de ver el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver lo que dice la vista secuencial progresiva, que cronológicamente viene una cosa después de la otra, especialmente el capítulo de 6 al 19. El capítulo 6 comienza el periodo de tribulación y los capítulos 6 y 9 destacan los eventos de los próximos 7 años. Y esa es la secuencia progresiva. La otra punto que queremos ver es la vista de la recapitulación, que los eventos de Apocalipsis deben ser interpretados especialmente desde el capítulo 6 en adelante, el comienzo de la apertura de los juicios de los sellos, como repitiendo eventos específicos en la historia entre la primera y segunda venida de Cristo. Que los juicios de los sellos representan cosas que ya sucedieron y luego los juicios de las trompetas son una repetición desde un ángulo diferente. Y hay muchas variaciones de este punto de vista. Por ejemplo, un teólogo, William Hendrickson, organiza el libro de esta manera. Apocalipsis se divide en 7 secciones. Las primeras 3 secciones describen eventos en la Biblia y que hablan sobre la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y las últimas 4 secciones describen eventos en el cielo entre la primera y la segunda venida de Cristo, de los capítulos 12 al 22. Ahora hay algo de verdad en todo esto para estar seguros. Apocalipsis describen escenas tanto en la tierra como en el cielo, pero ocurren todas en la forma paralela de esta manera. Cornelius Venema, teólogo amilenial, en su teología de los últimos tiempos, da lo siguiente como supuesta prueba de que el punto de vista de la recapitulación es correcto. Dice, la mayoría de los intérpretes están de acuerdo. Esto no es demostrable y él no da evidencia para respaldar esto. Y dice que los estudiantes del libro de Apocalipsis han observado que este es estructurado de una manera que repite o recapitula eventos y periodos de la historia cubiertos en anteriores o siguientes. Visiones. Es una característica común reconocida del libro que no se debe leer como una descripción lineal de los eventos del tiempo del fin. Esa no es prueba, eso no es estudio bíblico, eso es citar otras personas que están de acuerdo con él y decir, mira, mucha gente está de acuerdo conmigo. Escuche esta nota explicativa a pie de página en el trabajo de Venema para explicar cómo entender Apocalipsis. Escuche esto. Él dijo, una lectura futurista del libro dice que los eventos descritos en la profecía son eventos que aún están por ocurrir en el futuro, principalmente en el periodo inmediatamente anterior a la venida de Cristo, al final de la era. Una lectora histórica del libro identificó los eventos en las visiones de Apocalipsis con desarrollos históricos a lo largo de la historia de la Iglesia. Una lectura idealista del libro dice que las visiones y la profecía del Apocalipsis se refiere a eventos que tipifican los principios y las fuerzas que actúen en todo el periodo de la historia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Véase allí que veo del libro de Apocalipsis, página 44 y 49, siguiendo a Bill, quien ahora aboga por un electricismo a una forma histórica redentora de idealismo modificado. Es mejor leer el libro de Apocalipsis no exclusivamente en términos de unos de estos enfoques, sino exclusivamente en términos de las ideas de cada uno. En otras palabras, usted debería de leer el libro de Apocalipsis en vista de lo que otras personas dicen de la idea de eso. Yo no tengo idea de lo que este hombre quiso decir. ¿Dónde lo deja eso? Como aquel cristiano regular que se tiene que levantar la palabra de Dios en la mañana si alguien le está diciendo que usted no puede llegar a sus propias conclusiones de la Biblia. Eso dice a usted que la gente que estudia la Biblia le está diciendo, usted no puede entender la Biblia si yo no te lo enseño.
lo deja usted revolcándose en el pueblo de los teólogos que ahora son necesarios para decirte cómo creer. En contraste, el doctor Robert Thomas hace algunos años en un estudio sobre la escritura de Apocalipsis informó que hay una medida de recapitulación, eventos que suceden en el mismo periodo del tiempo, como en Apocalipsis 11, el 1 al 13, dos testigos que suceden en el mismo periodo de tiempo como los judíos de las primeras 6 trompetas, y estamos de acuerdo con eso. Pero Tomás, en vez de estar agarrado de teólogos, él hizo un estudio usando la hermenéutica de los términos griegos que indican la secuencia cronológica del tiempo, y citó 82 fuentes diferentes en ambos lados del argumento, y su análisis arrojó este resultado. Y dijo esto: aparte de las intercalaciones, algo insertado en una cronología o calendario, hay un movimiento hacia adelante en el libro desde el capítulo 6 hacia un clímax en el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino. Ahora, de todo esto, usted podrá estar diciendo: ¿de qué estás hablando? Yo creo con todo mi corazón que usted puede entender el libro de Revelación, y ya estamos aquí. Vamos a ver quién está correcto. ¿Usted ocupa un teólogo para que le explique todo esto, o usted podrá verdaderamente abrir la Biblia y entenderla por su propia cuenta? Apocalipsis 1:19 dice: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? La visión de los del versículo 1 al 18, las cartas a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3, y los que vendrán después de eso, introducido en el capítulo 4 y 5, y comenzando cronológicamente en el capítulo 6. Vaya a capítulo 4:1, y vamos a ir a muchos capítulos rápidamente. Revelaciones 4:1. Después de esto miré y vi. Capítulo 5:1. Y vi en la mano derecha. Puede ser también y vi, no simplemente vi. Entonces vi. Capítulo 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió los 7 sellos. Capítulo 7:1 dice, y quiero que vea esto para que usted se grabe bien todo esto. Dice 7:1, después de esto vi. 8:1 dice, cuando el Cordero abrió el 7º sello y hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi. 9:1 dice, entonces, el 10:1, entonces vi, otra vez dice. 13:1, entonces vi. 14:1, entonces miré. 15:1, entonces vi. 16:1, entonces oí. 18:1, después de estas cosas yo miré. 19:1 dice, después de estas cosas yo oí. Capítulo 21, entonces vi. 21:1, entonces vi. 22:1, entonces me mostró. Y es ahí donde dijo 22:7, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas, por el tiempo que está cerca. Tengo una pregunta para usted. Si para ser bendecido y alentado por el libro de Apocalipsis debe comprender que necesita una forma histórica redentora eclesiástica de idealismo modificado, ¿qué hace eso con su motivación para leerlo? Está completamente cerrado para el cristiano promedio, está sellado y cerrado para usted, lo sella para que usted no lo pueda entender. Es lo que están haciendo con esas enseñanzas. Fíjese lo que dice el versículo 10. Y dijo, no cierres las palabras, la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Yo creo con todo mi corazón que usted puede estudiar la Biblia y entender la Biblia precisamente cómo es que hemos llegado a creer la historia de la Biblia y que es consistente desde Génesis
hasta Revelaciones. Ahora, para explicar algo, ¿cómo podemos llegar a estas conclusiones? Déjeme enseñar lo que la hermenéutica literal enseña y voy a tratarlo de mantener básico. Solo para una explicación ligera, cada vez que no estamos de acuerdo con algo, cae en cómo estamos interpretando, cuál es el método. Las palabras de la Biblia deben de ser entendidas en un orden plano y de una manera bien explicado, pero el simbolismo es generalmente claro y solo porque el simbolismo existe extensamente en la Biblia no significa que el lector tiene la libertad de simplemente decir que algo es simbólico solo porque la lectura literal interferirá con una posición teológica comprensida. Déjenme ponerse de esta manera. Si mi esposa deja una nota y me dice que agarre verdura al regresar a la casa y si mi sistema teológico le dice no siento cómo hacerlo, él siempre estaba diciendo, estaba hablando simbólicamente. Yo simplemente quería que pensaras en eso, no que verdaderamente lo hicieras. No tiene sentido eso. Esta es la diferencia entre exégesis y exégesis. Exégesis significa sacar de algo y exégesis significa poner algo en. Imponer un sistema de creencias en un texto y manipular el texto para que signifique algo que el autor nunca pretendió. Si pudiera acercar más al punto, el exégesis es una posición de humildad y la exégesis es una posición de orgullo, realmente el máximo orgullo porque el estudiante de la escritura se está imponiendo un nuevo significado a las mismas palabras de Dios. ¿Sabe quién fue la primera persona que hizo eso? Fue Satanás. Al poner palabras al texto, él fue el que dijo, ¿de veras no es lo que Dios ha dicho? Y ya lo reinterpretó. Hay muchas subdivisiones en áreas de la claridad. Permítanme resumir las partes básicas de la hermenéutica premilenial en 4 principios. Y así es como llegamos a la teología que tenemos hoy en día. Primer principio es interpretar gramaticalmente. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo estaba en el grado 9 y mi maestro de inglés, y él decía, vamos a estudiar grammar, algo de mí se moría, porque yo no miraba la importancia de eso, y ahora es lo más importante que yo uso para interpretar la palabra de Dios. Las palabras, significados de las frases y las oraciones exactas son importantes de acuerdo con las reglas gramáticas normales del idioma, y es importante entender eso, que es importante entender todas estas palabras que están en la palabra. Estas cosas importan. Déjale doy una ilustración, una que está usted familiarizado. Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerda lo que pasó cuando Jesús dijo eso? Gente quiso asesinarlo con piedras, porque le puso atención a la palabra. Es un verbo indicativo, presente, activo, no tiempo pasado, no tiempo futuro, es un hecho presente, y sin embargo Jesús lo combinó con una forma verbal diferente traducida como antes de que Abraham fuera. Usted junta esos dos, está diciendo que él estaba reclamando existencia eterna, que está diciendo que era Dios. El segundo principio es interpretar contextualmente. Cada versículo de la Biblia tiene una conexión con el contexto inmediato y más lejano de las escrituras. Cada versículo tiene conexiones con uno o más pactos explícitos descritos en las escrituras, y esto es clave para determinar la intención del autor. El respeto por las intenciones originales del autor. El autor se explica mejor a sí mismo. Esto incluye a los lectores originales, la audiencia prevista, la situación histórica y el tema general del libro. Yo no le digo a Moisés qué hacer. Moisés es el que nos dice qué es lo que estaba diciendo.
La geografía importa, la historia importa, toda la relación con la ocasión de la escritura importa. Y esto es lo que está pasando ahorita en las iglesias que no están interpretando conceptualmente bien la palabra de Dios. Y a causa de eso, cualquier gente está escribiendo libros que están vendiendo millones y millones y sacan versículos fuera de contexto y los ponen en un libro y se los venden a usted. Déjenle doy un ejemplo. Salmos 46:10 dice: dejen de esforzarse y reconozcan que yo soy Dios. Otra versión dice: es probable que estés quieto y saber que yo soy Dios. Y cuestiones de contexto son importantes. Y hay mucha gente que tiene estos versículos pegado como una calcamonía en su casa y en contexto lo que esto quiere decir: Dios está trayendo guerra a la tierra para que termine con todas las guerras y sea exaltado entre todas las naciones, y de hecho presenta la presencia real de Dios con sus ejércitos de ángeles. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dejen de esforzarse, pues estén tranquilos. Es una declaración de que Dios detendrá la guerra por la violencia y por la fuerza, específicamente la guerra contra él. Salmos 46 fue probablemente escrito cuando él mató a 185,000 asirios y salvó a Jerusalén. Y Segunda Reyes 18 habla de eso. Los asirios cesaron de esforzarse. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estaban muertos. Y los israelitas ciertamente cesaron de esforzarse. ¿Sabe por qué? Porque sus enemigos estaban muertos. Ya no había nada que pelear cuando sus enemigos estaban muertos. El tercer principio: interpretar las escrituras con las escrituras. Esto incluye estudiar la Biblia, y por eso es frustrante platicar con personas que no saben hacer esto, porque sacan la palabra de Dios de contexto, y esto incluye los pasajes paralelos de las escrituras para forzar la interpretación de ambos. Y esto derrota a aquellos que afirman creer en toda la Biblia como la palabra de Dios, pero rechazan la revelación profética específica porque no encaja en el marco de la teología que han elegido abrazar. Otro ejemplo: al final de Isaías 24 escribe: un día cuando toda la tierra será sacudida y hecha añicos, y después de ese tiempo Dios castigará a las fuerzas de las alturas en lo alto, demonios, y a los reyes de la tierra aquí en la tierra. En otras palabras, las fuerzas espirituales serán castigadas en los ámbitos espiritual y las fuerzas humanas en el ámbito terrenal. Y el Señor castigará en la prisión o en el calabozo. En el versículo 22 habla de eso, y entonces después de esto habrá castigo. ¿Qué quiere decir eso? Al interpretar las escrituras con las escrituras, podemos anticipar el texto más claro de Apocalipsis 20, que justo después de que el Señor Jesucristo haya destruido a sus enemigos en la tierra, a los reyes de la tierra, luego Satanás, y por inferencia a todos sus demonios, serán arrojados al pozo o al abismo, atados por 1000 años y liberados brevemente solo para ser juzgados y arrojados al lago de fuego por toda la eternidad. Otro intérprete progresivo es lo que hacemos también, es el punto 4. La Biblia se rige por la revelación progresiva. Dios reveló el conocimiento de su plan de redención progresivamente hace 1500 años, y más tarde una revelación más específica nunca contradiría y ciertamente nunca cambiará el significado de la revelación anterior. Si ahora vamos a estar cambiando la revelación, usted está a la merced de los teólogos de hoy en día. Por ponerlo de esta manera, el amilenista empezaría con la asunción que la Biblia debe leerse desde el Nuevo Testamento hacia atrás. El premilenista comienza con la presuposición más razonable de que la Biblia debe leerse desde el principio en adelante y que Dios revela su plan cuidadosamente en etapas. Y que Dios revela la palabra a través de etapas. No respetar la revelación progresiva es como construir una casa y tratar de cambiar los cimientos mientras se enmarcan las paredes. La base sigue siendo igual. Déjeme darle otra ilustración.
La revelación progresiva es la única manera lógica de interpretar la escritura para ver la verdad obvia, que la primera revelación del Mesías en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú herirás el calcañar. Esa revelación fue mejor entendida al leer Isaías 53:5, que dice: pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y eso está reforzado por los apóstoles. Por ejemplo, Pedro, que proclamó en Hechos 2:22, dice: varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón atestiguado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el designio predestinado y por la presencia de Dios, lo clavasteis en una cruz por manos de inicuos y le disteis muerte. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, ya que era imposible ser retenido en su poder. Es la misma verdad como Génesis 3:15 dice, simplemente una comprensión cada vez mayor de esta verdad. Entonces, interpretamos gramaticalmente, interpretamos contextualmente, interpretamos escritura con escritura y interpretamos progresivamente. Y la pregunta muchas veces decimos: pero ¿cómo interpreto la profecía? Interpreta gramáticamente, interpreta conceptualmente, interpreta escritura con escritura, interpreta progresivamente, no cambia. Pero entiendo la pregunta. La profecía es el quid de todo el debate interpretativo entre el premilenialismo y cualquier otro sistema teológico alternativo. Entonces, ¿cómo interpreto la profecía? Lo haremos la próxima vez. Valoramos mucho la declaración del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y por supuesto, Pablo está exhortando a Timoteo a predicar la palabra de Dios, la única fuente de verdad espiritual y celestial. Pero quiero señalar una relación simbiótica que existe entre el predicador y el teólogo como Timoteo y los miembros de la iglesia, las ovejas que buscan conocer la verdad. Esta relación simbiótica se ilustra mejor con algo único que sucedió en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo y Silas han estado en Tesalónica, pero están en peligro. Y Hechos 17:10 dice: e inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea, y cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de ánimo que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con gran solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. ¿Ves la relación simbiótica? El predicador transmite información de la palabra de Dios, pero nunca representa una teología que es completamente inaccesible para el cristiano. Nunca te dice que la única manera que vas a entender esto es si yo te lo explico. Hasta este día de hoy, la frase ser buenos verianos significa examinar las escrituras por vosotros mismos. Creo con todo mi corazón que el premilenialismo lo alienta a usted, el cristiano que intenta hacer luz y sal en el mundo, a tener confianza en que Dios puede comunicarle directamente a usted exactamente lo que quiso decir, y no pretendía que los teólogos especiales fueran las únicas personas que realmente pueden decirte lo que la escritura realmente significa, porque tienes que ver las escrituras a través de su lente teológico. Alguien me preguntó recientemente: ¿estás tratando de que las personas sean premilenialistas? Y mi respuesta, le dije: no, realmente estoy tratando de hacer que las personas crean la Biblia y al pie de la letra luego te convertirán premilenialistas.
por leer la Biblia simplemente. Y después, usted, el que ha sido bendecido, la oveja del Señor, vivirá en la luz de un reino venidero de Cristo en la tierra como ciudadanos y enviados y representantes de este reino, instando a tantos como sea posible a unirse a nosotros bajo la bandera del Rey de Reyes, Señor, señores, que está preparándose para venir a recuperar lo que es legítimamente suyo. Y como he mencionado hace tiempo, entender esto es extremadamente una manera que nos motiva para evangelizar, que el Evangelio no simplemente es Cristo murió en la cruz, el Evangelio también es que Él pagó el precio que tú debías, que te separaba de Dios y que te va a levantar en resurrección para poder demostrar que ese pago se ha pagado y está asegurado, y ahora Él se fue al cielo, Él está intercediendo por usted y por nosotros, y ahora Él va a regresar y va a estar aquí, establecer su reino, y va a traer a toda la gente que sobrevivió la tribulación, y los va a traer a juntarlos, y va a ser divididos dos campamentos, aquellos que van a ser las cabras, aquellos que van a ser las ovejas, aquellos que van a ser pasados por juicio, y aquellos que estén en Cristo en ese tiempo van a regresar a Él y van a regresar con Él para establecer el reino, y aquellos que sobrevivieron van a estar reinando con aquellos que sobrevivieron la tribulación, y ahora Cristo va a establecer su reino, y aquellos que creyeron en Él van a vivir no solamente a 100, a 200, van a vivir hasta 1000 años. No querrías estar conmigo en ese reino. Ese es el Evangelio completo. El Evangelio está bien premilenista porque regresa a Génesis capítulo 3. Así que mi esperanza es de que usted empiece a agarrar métodos de predicación a través de su estudio y que pueda tener confianza a través de la palabra y empiece a ser la sal de este mundo y la luz, y que pueda proclamar la palabra de Dios de esta manera. Y es por eso que los métodos de estudio bíblico son importantes. Y vamos a acabar con eso. Oremos. Padre, que vivamos en luz de ese reino que va a venir en el futuro, que seamos buenos representantes y que animemos a aquellos, los más que podamos, que se pongan bajo la bandera de su Hijo, que se está preparando para detener lo que es verdaderamente de Él. Digo, Señor, por todos los creyentes que están aquí, de acuerdo a su plan perfecto, que tengan confianza en creer lo que han leído en su palabra, que siga siendo algo que los ilumina y que abran estas verdades, diciendo, abre mis ojos a través de su ley. Y le pido eso por nosotros, para ser efectivos en este mundo que está muriendo, para dar la luz de Cristo al mundo. Le damos las gracias a Dios y lo damos en nombre de Cristo. Amén.